Me llamo José Ángel Evia y soy de Asturias. Asturias pueden encontrarla en el mapa si buscan en la costa norte de España. Soy gaitero. La gaita es un instrumento europeo que adopta formas muy diferentes dependiendo del país. Hace 3 años que vivo en la República Dominicana. Vine porque quería trabajar aquí. Trabajar como gaitero. Suena un poco raro, pero no soy el primer gaitero que vino a trabajar al Caribe. Desde hace más de 150 años, cientos de miles de asturianos emigramos. A Cuba, a México, a Buenos Aires. Y con nosotros viajaron la gaita y los gaiteros. La primera vez que llegué a este país fue hace ya 30 años, en 1987. Mi hermana y yo vinimos para tocar la gaita y el tambor en una romería asturiana. República Dominicana es un paraíso que enamora desde la primera visita. Es una tierra de acogida y de buena gente. El camino de la inmigración nunca es fácil. Los primeros meses fueron sobre todo de observación. Había que conocer gente y conocer música. José Ángel Evia, la gaita. Bachata con gaita, entonces. Mi amor no es una flecha al aire, mi amor no es bala perdida, mi amor apunta al mismo centro del corazón y es para herirlo de amor, de amor, de amor, de amor. Mi amor es una mañanita que trae las flores y el rocío y bajan desde el azul cielo para posarse en tu nido de amor, ay de amor, ay de amor, de amor. José Ángel Evia, Janio Lora. Y fue así como llegué a Joel Berrido, un joven talento dominicano en el estudio 7-8, con importantes trabajos en la música urbana dominicana y con premios internacionales. Conocí a Evia hace ya como 3 años, pero él venía ya con la idea de poner la gaita encima de estos ritmos. Y a mí me pareció muy interesante, para serles sincero. Era una cosa como wow. Pero 3, 4, 5, 6 meses después de haberme conocido, no recuerdo bien, tuve la oportunidad de hacer la música para una película que tenía que ver con los temas migratorios. Inmediatamente llamé a Evia y le comenté sobre la idea y lo que me pasaba. Y creo que fue un punto crucial dentro del poder hacer este disco que Evia ahora les presenta. Porque fue en el momento en el que encontramos la forma de mezclar el bodram, la gaita, con el bongo de la bachata de una forma muy armoniosa. Y a partir de ahí todo fue fluyendo muy natural con respecto a incluir la gaita en los ritmos folclóricos dominicanos. Le doy las gracias a Evia por dejarme poner mi granito de arena dentro de la producción de este disco. Y nada, un fuerte abrazo desde la República Dominicana.
Saludos.